División Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 24 de marzo del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Además, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré algunos temas que vamos a desarrollar ampliamente durante la mañana de hoy. Declaración de Nicolás Maduro referida a la economía, tema que vamos a desarrollar, insisto, durante el programa, además del sector productivo en nuestro país. Dijo ayer Nicolás Maduro, nos merecemos el Premio Nobel de Economía. Evidentemente lo dice con absoluto sarcasmo, entendemos, con ironía, en una nación, en una administración, mejor dicho, que logró que Venezuela se redujera su Producto Interior Bruto en más de 70% desde el año 2014 hasta 2020. Una administración que logró la merma de los ingresos petroleros en nuestro país a mínimos, ni hablar de una administración que nos metió en un largo proceso hiperinflacionario con el empobrecimiento generalizado de la población y una situación que obligó a la salida de casi 7 millones de personas hasta la fecha. Reiteró, esto lo leo del Nacional, Nicolás Maduro, el comentario de que los venezolanos que han migrado se han encontrado en peores condiciones que las que vivían en Venezuela. Hasta hace 2 días en Venezuela, esto lo agregamos nosotros, los ciudadanos tenían que sobrevivir con menos de $2 mensuales. Díganme ustedes en qué país esto ocurre. Esto lo decimos nosotros. Nicolás Maduro aseguró este miércoles que su gobierno se merece el Premio Nobel de Economía, supuestamente por superar el bloqueo. Frente a las sanciones, lo que hicimos fue plantarnos, esto lo leo entre comillas, meterle el coco, buscar los mejores asesores mundiales en economía, en moneda, en finanzas, políticas fiscales, en políticas productivas, y hoy podemos decir que nos merecemos el Premio Nobel de Economía, insisto. Seguramente lo dice con absoluta ironía, porque entre otras cosas el reciente ajuste del salario mínimo de pensiones solo llevó las remuneraciones de nuestro país a $28 mensuales. Probablemente el salario mínimo, el sueldo mínimo más bajo del planeta, o uno de los más bajos del planeta. No sé cuánto ganarán los trabajadores en Corea del Norte, lo digo con absoluta ironía. Bueno, esto viene luego de la presentación, esta declaración viene después de la presentación de la memoria y cuenta en la Asamblea Nacional oficialista de Delcy Rodríguez. Ella también allí habló de la recuperación económica en nuestro país, la revaluación del bolívar, lo que está ocurriendo con el sector productivo, y de todo esto vamos a hablar durante la mañana de hoy. No sé si mi equipo me escucha o tenemos comunicación, pero tenemos a esta hora a Susana Rafali. No sé si la podemos contactar, ella está conectada. Habíamos coordinado entrevista con ella. Ya le voy digamos, transmitir a mi equipo a ver si se pueden comunicar internamente y coordinar con ella. Insisto, está conectada. Ah, perfecto, gracias. Es que como no me lo habían informado internamente, lo siento. Bueno, hoy además se cumple un mes de la invasión a Ucrania y esto está directamente ligado con lo que vamos a hablar y ya les diré por qué. Dice la prensa internacional del país, al menos Ucrania resiste un mes después. Putin aplica la política de tierra quemada para ahogar las ciudades mientras las conversaciones para un alto al fuego se estancan y Kiev lanza una contraofensiva.
presidente Joe Biden y los principales líderes mundiales llegan a la sede de la OTAN en Bruselas. Aparentemente allí va a haber un discurso, evidentemente virtual, del presidente Zelensky. Esto lo agregamos nosotros. La capital comunitaria acoge un maratón de encuentros diplomáticos para trazar una estrategia contra la guerra de Putin en Ucrania. Y decíamos que esto está directamente relacionado con lo que vamos a hablar, porque como lo venimos comentando en este espacio, este conflicto, esta invasión unilateral, injustificada, ilegal, a Ucrania ha tenido consecuencias directamente en la economía mundial y concretamente en el sector de los alimentos. Rusia, Ucrania, no solo eran denominados los graneros del mundo por la producción de algunos alimentos como el trigo, también por la producción y exportación de fertilizantes. Hemos hablado en los últimos días con productores en nuestro país y nos han dicho que efectivamente existe gran preocupación sobre el impacto que esto va a tener. Nos referimos a el tema de los fertilizantes para la producción nacional. De hecho, ellos han combinado el régimen de Nicolás Maduro a tratar de recuperar algunas plantas en nuestro país que producen algunos compuestos necesarios para la elaboración de fertilizantes en Venezuela y con esto hacer frente de manera coyuntural a esta situación que va a afectar insisto, la producción nacional. De hecho, la guerra, como ha dicho la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ya amenaza la cadena de alimentos y fertilizantes en el mundo. La invasión a Ucrania por parte de Rusia amenaza con agravar seriamente la inseguridad alimentaria en todo el mundo debido al papel de ambos países como gigantes exportadores de cereales y fertilizantes, encareciendo los productos. Esto es un aviso que dio, insisto, la Organización de Naciones Unidas, y concretamente la FAO, la Agencia para la Alimentación y la Agricultura. Las perturbaciones de la cadena de suministro y la logística de la producción de cereales y semillas oleaginosas de Ucrania y Rusia, así como las restricciones a las exportaciones rusas, tendrán importantes repercusiones para la seguridad alimentaria, se lee en el informe firmado por el director de la FAO, el chino Hu Dongyu, un reciente informe publicado por la agencia el 21 de marzo. Rusia es el mayor vendedor de trigo del planeta, mientras que Ucrania es el quinto. Y ambos proporcionan el 19% del suministro de cebada, el 14% de trigo, el 4% de maíz del planeta y venden 52% del aceite de girasol. Por eso, en Europa, países como España, entendemos, han restringido la venta de aceite de girasol. Ya se siente este impacto. Venezuela lo va a sufrir. También por la dependencia que tenemos ahora mismo, como nos confirmaba en conversación el presidente de FEAGRO, de Rusia, al menos en materia de fertilizantes. Bueno, me dicen que en minutos vamos a tener a nuestra invitada. En tanto eso ocurre, nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Todos las piensan,
todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y saludamos vía Zoom a nuestra primera invitada, Susana Rafali. Ella es especialista en nutrición pública, seguridad alimentaria, acción humanitaria independiente, trabaja con Cáritas en nuestro país, entre otras organizaciones. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Susana Rafali, buenos días. No sé si tiene el micrófono. No, yo no la escucho. No sé si... A ver, ella ya está en nuestra sala de Zoom, nuestra invitada, pero está, a ver, tratando de conectarse. Le comento a mi equipo, si tiene problemas con el audio de la computadora, podemos llamarla vía telefónica. Y colocamos la imagen de ser necesario y salimos con el audio del teléfono. Bueno, con ella vamos a hablar ampliamente acerca de lo que se nos ha dicho en los últimos días. Hay datos que vale la pena revisar sobre la economía de nuestro país, pero también la producción de alimentos contrasta con la realidad, por cierto. Entre otras cosas, decía Nicolás Maduro ayer que uno de los retos del país es autoabastecerse y convertirse en una nación exportadora. Bueno, los productores del campo venezolano llevan años rogando al régimen venezolano, bueno, digamos, voltear la mirada hacia la producción nacional. Durante años eso fue prácticamente imposible. Más aún, saben ustedes, adelantaron una política de, yo les diría que destrucción del campo con las expropiaciones y demás. Nos hicieron más dependientes que nunca de las importaciones. De hecho, crearon los denominados comités de abastecimiento, los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Con eso, bueno, promovieron una red de corrupción investigada en distintos países del mundo. Consistía en la compra en muchas veces de alimentos en mal estado o con sobreprecio. Bueno, y ahora aparentemente hay acto de contrición. No sabemos si en la práctica eso se va a traducir en algo, pero ayer nos decía Nicolás Maduro que uno de los retos del país es autoabastecerse, y yo someto a consideración a nuestra invitada, que la tenemos vía telefónica. Bueno, esta declaración de intenciones, Susana Rafali, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, lo siento mucho porque la conexión no funcionó. No hay problema porque conversamos vía telefónica. Yo le pedí un comentario acerca de lo que hemos escuchado en los últimos días. Yo compartía con los oyentes, con la audiencia, lo dicho por Nicolás Maduro, también parte de la denominada memoria y cuenta de Delcy Rodríguez, sobre todo en el área de alimentos. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, yo recibí las noticias, revisando los documentos en redes con mucha sorpresa. Sí, es verdad, la recibo además con mucho optimismo, porque estamos entrando en quizás una de las peores crisis alimentarias mundiales de los últimos tiempos. O sea, no habíamos terminado de recuperarnos como planeta de la crisis en la producción y la distribución de alimentos en el mundo que trajo la pandemia, para entrar en una guerra que está afectando enormemente sobre todo el mercado de cereales, de fertilizantes, de aceites, porque se desestabilizan todos los abastecimientos de Europa. Entonces, entrar en un momento tan delicado, con la capacidad de abastecer casi el 90% de lo que comemos, es una noticia que da mucho optimismo, pero que si no es verdad, es pavoroso la imagen que estamos dando. Es muy peligroso en estos momentos dar una imagen de autosuficiencia a esa magnitud, porque es la visibilidad de las necesidades del país queden a oscuras y que perdamos prioridad entre la lista de los países que necesitan asistencia alimentaria. Entonces yo espero realmente que la memoria y cuenta que reporta la vicepresidenta esté sustentada en cálculos ciertos,
pero ahí viene mi reflexión técnica. Queremos ver las cifras. Desde el 2014 no tenemos acceso a revisar la hoja del balance alimentario del país, que es donde uno revisa por rubro qué se produjo, qué se importó, en qué nivel estamos. Entonces, nuevamente, en términos del manejo de la información, esto hubiera podido ser más riguroso, que la memoria y cuenta fuera del Ministerio de Alimentación, fuera del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y no lo es, no tenemos eso a la vista y yo realmente quisiera que fuera verdad, pero tengo mis dudas. Y claro, entre otras cosas, hemos venido conversando con representantes del sector productivo de nuestro país para contrastar efectivamente estos datos que hablan de una supuesta recuperación a niveles que, digamos, contrastan con la realidad, al menos, de los venezolanos. Ella decía, entre otras cosas, que en Venezuela apenas alcanzaba 20% del abastecimiento en 2017. Por cierto, contrasta con las declaraciones que ofreció en la OEA un año antes. Mientras que en 2021 alcanzamos 89% del abastecimiento. Nos decía el presidente Fedaro, bueno, si se refiere a las importaciones, habrá que ver, digamos, con lupa, ¿no? Pero en materia de producción nacional no estamos en esos niveles, ni cerca. ¿Qué puede decirnos? Le escuchamos. Sí, yo tengo tres cosas importantes que mencionar aquí. Lo primero es que con esta declaración queda a la vista, confirmado, que venimos de una ruina del sistema alimentario absoluto. O sea, ella dice que la vicepresidenta menciona que en el 2017 el abastecimiento alcanzaba para el 71%. Es decir, eran verdad las cifras de la FAO que daban cuenta que si la despensa agregada de todo el país se repartía en partes iguales, se quedaba sin comer el 30% de la población. Eso quiere decir un 70%. Entonces, lo primero es que se constata que verdaderamente la misma declaración oficial que celebraba en el 2015, que teníamos alimentos para alimentar a 3 países, reconoce que solo alcanzaría para alimentar al 70% del país. 2 años después significa que hubo una quiebra importantísima de la capacidad de abastecimiento alimentario que no se justifica en un país que para ese momento hubiera podido tener mejores capacidades para aguantar sanciones internacionales, disminución de los precios del petróleo, aumento de los precios internacionales en el mercado de los granos. Todas las restricciones que hemos tenido en los últimos años no las pudimos absorber porque llegamos a todas esas crisis con un sistema alimentario desmantelado. Entonces, mi primera reflexión es que esta confirmación de la ruina del sistema alimentario es muy, muy preocupante. La segunda, lo mencioné antes, la cifra agregada no nos sirve. Tampoco nos sirve que nos analicen por alimentos terminados. Yo leo la noticia y ella enfatiza sobre todo en la capacidad de autoabastecernos completamente de pastas alimenticias. Eso no llega a ninguna parte como noticia. Eso no hay nada que celebrar allí. No es verdad que somos autosuficientes en pasta si Venezuela no produce trigo. Entonces, que se puedan producir en las industrias nacionales la pasta con un trigo importado no quiere decir que seamos autosuficientes. Y la tercera reflexión, y con esto cierro esta pregunta, los umbrales internacionales son muy rigurosos en esto. Y en sociedades desiguales, en los que hay muchas personas que pueden comer más de lo que necesitan y muchísimas personas que no llegan ni al mínimo necesario, en sociedades desiguales se considera que la nación está en un estado de seguridad plena cuando alcanza el 120% de su capacidad de abastecimiento. Es decir, si fuera verdad
las cifras comentadas en la memoria y cuenta, estamos realmente todavía unos 30 o 40 puntos por debajo de lo que se considera un país con seguridad alimentaria. Entonces, son cifras que yo sí creo que es alentador, que con las medidas de flexibilización económica se ha recuperado un poco la producción de ciertos alimentos, pero que estamos muy lejos de alcanzar un nivel de seguridad alimentaria plena, y que nos tememos que gran parte de lo que se está mostrando se basa en estimaciones de la importación de alimentos. Y en momentos como los que está el planeta, eso es peligrosísimo. Yo creo que estamos a las puertas de una escasez de trigo y por lo tanto de pan y de pastas, y no sé si la industria nacional de productos del maíz está en capacidad de absorber eso, por ejemplo. Entonces, nuevamente mi mensaje es celebrar esto es de mucho cuidado. Yo, si hubiese estado en los zapatos de la vicepresidenta, no lo hubiera celebrado, porque este no es momento de dar la imagen de un país fuerte y abastecido, porque realmente la capacidad de producción nacional no está en ese nivel. Bueno, dos cosas a propósito de lo que comenta nuestra invitada. Número uno, quisiera, siempre lo recuerdo, compartir una reflexión de Susana Rafali sobre cómo llegamos hasta aquí. Ayer Nicolás Maduro decía que, bueno, se merecía el Premio Nobel de Economía, y evidentemente suponemos que lo decía con absoluto sarcasmo o con ironía, porque luego de la destrucción del campo, a pesar de años de alerta de los productores venezolanos, fue imposible, o ha sido imposible, que el régimen venezolano mire internamente para promover la industria de alimentos en Venezuela. Yo le pediría un comentario al respecto. En segundo lugar, ¿entendimos bien o usted está expresando la preocupación de que el Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, deje de tomar en cuenta a Venezuela si da por ciertas estas cifras de Delcy Rodríguez? ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo no diría que el Programa Mundial de Alimentos en sí es una de las agencias, pero fíjate que ayer mismo yo acabo de poner en las redes las declaraciones del director, y estamos a las puertas de millones de personas en las 3 hambrunas declaradas en el planeta ahora, que son Afganistán, Etiopía, Yemen. Millones de personas en situación de hambre catastrófica. O sea, hambre catastrófica significa caminar 2 días y no encontrar nada comestible, caminar 1 o 2 días y no encontrar una fuente de agua segura para beber. Entonces, en un planeta en el que la agencia mundial que pudiera ayudar a evitar estas muertes se encuentra tan restringida y demandada, que los países, otros países ayudados se declaren tan suficientes y se jacten de un abastecimiento alimentario así, pudiera llevarnos a que las prioridades con las que nos ven o con las que nos evalúan disminuyan. Pero eso no solamente el Programa Mundial de Alimentos, eso puede pasar incluso en los mercados internacionales de granos, cuando se evalúa el poco trigo que habrá en 2-3 meses por la crisis de Rusia y Ucrania, que abastecen el 30% del mercado mundial. Dirán, bueno, el poco trigo que hay, y si no alcanza para todos, vamos a repartirlos para los que estén peor. Entonces, este mensaje de autoabastecimiento ahorita es delicadísimo. Lo otro que mencionabas era ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos ahí? Claro, o sea, ¿qué pasó allí? O sea, nosotros tenemos una colección de los planes nacionales de activación del sistema alimentario, tenemos gabinetes completos que se han destinado a esto, estados mayor presidenciales destinados a esto, y aún así, ¿cuál es el balance? Sobre todo desde el 2010 para acá, hasta el 2010, el desempeño del sistema alimentario venezolano era bastante bueno. Yo soy muy neutral, muy objetiva y muy seria en decir que cuando nos premiaron en el 2012, la FAO nos premia en el 2012, era un premio que había que verlo con cautela porque veníamos ya en caída.
pero verdaderamente el año evaluado, que era el 2010, daba cuenta por un alcance de la mitad de la meta de la capacidad de abastecer el país. Pero desde el 2010 ha sido una seguidilla de medidas de medidas políticas que han tenido un efecto muy regresivo sobre el sistema alimentario nacional. Y eso no lo digo yo, eso lo confirma la derogación de muchas de estas medidas por parte del Ejecutivo. ¿Dónde está la SUNDE, que hace 2 años fiscalizaba y ponía presos a la luz de todos a los dueños de los supermercados, a la gente que incumplía los precios? ¿Dónde está la ley de precios justos en un país dolarizado como este, en el que los alimentos tasados en dólares están sujetos a inflación? Entonces, ha sido evidente que hemos llegado hasta ahí, hasta esa quiebra del sistema alimentario nacional por medidas políticas que han sido un ensayo y error. Han tenido un efecto muy restringido sobre todo el sector alimentario y que el mismo Ejecutivo ha tratado de derogar. Ahora, viéndolo desde el lado optimista, cuando uno lee la noticia, yo quiero resaltar que fue un punto extraordinariamente valioso que la vicepresidenta, al decir a qué debemos estos aumentos en la capacidad de abastecer al país, mencionara primero al sector privado, al sector empresarial. Yo pienso que nunca se debió desconocer el papel, que nunca el Estado debió dejar de un lado su obligación como garante y regulador para convertirse en un actor que expropia, se apodera y comienza a producir y a vender alimentos. No esperábamos verdaderamente que un Estado hiciera eso. No tiene la capacidad ni el rol de hacer esto. Entonces, al menos nos queda ese optimismo de que se reconozca que el esfuerzo del sector privado y su participación en todo esto es valioso, junto con el esfuerzo de los movimientos productivos locales y del resto del país. Susana Rafali, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, especialista en nutrición pública, en seguridad alimentaria, acción humanitaria, trabaja directamente con Cáritas en nuestro país. Gracias, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, incluyendo lo que está ocurriendo con el sector alimentos en Venezuela. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Gracias, hasta luego. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en
Palabras más, palabras menos. Y a esta hora vamos a saludar a nuestro invitado, quien conoce perfectamente el tema que vamos a debatir a esta hora durante la mañana de hoy. Se trata de Henkel García, quien es analista financiero, director de Econométrica. Henkel, 1.000.000 de gracias por atendernos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Mariale? Un gusto. Gracias por acompañarnos. La verdad, mucho interés de conocer tu opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, partiendo de esta denominada memoria y cuenta presentada por la vicepresidenta del régimen ante la Asamblea de 2020, que habla de una supuesta recuperación económica que algunos representantes del sector privado nos han dicho que no es exactamente así. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Te escuchamos. Bueno, el tema es complejo por lo siguiente, porque todos sabemos que Venezuela acumulaba hasta 2021 una contracción económica tremenda que empezó desde 2013, lo que llevó a perder cerca de 3/4 de la actividad económica del PIB del país, ¿no? Y ese retroceso de 75-80%, recuperarlo requiere altísimas tasas de crecimiento. Y eso se suma, y eso fue antes de 2020, ¿no? Hasta 2020 tenemos una contracción importante y después en 2020 llega la pandemia y con la pandemia hay también, producto de que en Venezuela no hubo prácticamente ningún apoyo del Estado para solventar, para enfrentar una paralización económica de la misma medida de cuarentena y de aislamiento social que era necesaria para ese momento. Entonces la economía venezolana se contrajo en 2020 cerca de 30%. O sea, no solamente fue la caída acumulada hasta 2020, sino que en 2020 se suma un elemento adicional muy duro como es el de la pandemia. Entonces, claro, nos dejan una economía literalmente en el suelo. 2021 fue un año de crecimiento, pero como creo que lo comentamos también en alguna oportunidad en el programa, para que la gente se pusiera en contexto, ¿no? Porque si caemos 30 producto de la pandemia, y quizás con algo inercial del mismo comportamiento económico que tenemos en el pasado, y crecemos 6%, todavía estamos muy por debajo del nivel de 2019. De hecho, 2022 puede ser que sea un crecimiento aún más robusto que el que tuvimos en 2021 y suponte que crezcamos 15%. Si le sumamos a ese 15% el 6%, eso de manera compuesta, pero si el 6% del año pasado le sumamos el 15% que hipotéticamente pudiésemos crecer durante este año, todavía estamos por debajo de 2019. Entonces, en mejora de bienestar de la gente es muy poco lo que se puede percibir porque el terreno perdido es inmenso. Entonces, claro, cuando los empresarios te dicen que sí, hay algo de mejor ambiente, hay algo de mejores números, pero nos falta tanto por recorrer y que todavía no tenemos las condiciones necesarias para crecer a las tasas que realmente necesitamos para recuperar ese gran terreno perdido durante los últimos 8 o 9 años. Entonces, por eso no son tan optimistas. Pero por eso lo asomo y que creo, iba a escribir sobre eso más adelante, pero te lo puedo adelantar. Este año la economía puede crecer a doble dígito y puede ser que sea vendido desde el punto de vista político como una victoria. Y aún ese crecimiento de doble dígito nos deja por debajo de 2019. Esto lo menciono porque este ejercicio numérico o estas nuevas condiciones pueden hacer perder la realidad a la gente y pensar que vamos a hacer una recuperación franca, que ya tenemos condiciones necesarias para que Venezuela salga del foso. Entonces, si ese es el argumento y si esa es la premisa, entonces solamente es cuestión de tiempo para que terminemos de salir de esto. Pero creo que hace falta mucho más. Someto a tu consideración, Henkel, algunos elementos para el análisis, porque más allá de los números, efectivamente, que se mostraron sin mayor explicación, dejando de lado asuntos fundamentales, por ejemplo, como la pobreza transversal,
en nuestro país, incluso maquillando algunas cifras que no se corresponden con la realidad, hay elementos estructurales que no han sido resueltos. Nos decía la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polecel, si no se resuelve el tema de la electricidad, el acceso a la gasolina, pues difícilmente habrá una verdadera recuperación económica, sin hablar del acceso al crédito. Yo te pediría un comentario al respecto. Es que más allá de eso, la economía venezolana está tan por debajo de su potencial, pero tan por debajo de su potencial que tú mejoras ciertos elementos y ya eso te aporta algo de crecimiento. Por ejemplo, si aparece el crédito en 2022, cosa que yo creo que va a aparecer, eso va a tener una incidencia positiva en la economía venezolana. Eso va a impulsar el crecimiento. Pero, repito, todavía lejano a las tasas que realmente necesitamos. Igual con los servicios. Si los servicios se pudiesen mejorar levemente, y sobre todo al occidente del país, que el occidente del país realmente es la zona que más sufre por los cortes eléctricos, entonces si se llegara a estabilizar o hasta mejorar levemente, eso también pudiese colaborar en algo, en elevar ese tope que nos pudiésemos encontrar en algún momento. Pero yo voy más allá, porque el tema, a final de cuentas, tiene que ver mucho con lo institucional y libertades en todo sentido, no solamente libertades económicas, sino libertades políticas, porque al final el concepto de libertad es uno solo. Entonces, si no apuntamos hacia allá, para poner a aterrizar esto, si no tenemos un nuevo arreglo institucional que genere confianza, entonces es imposible que vengan las inversiones en las cantidades necesarias que necesitamos para poder recuperar tanto la industria petrolera como los servicios básicos, porque son miles de millones de dólares que necesitamos para levantar ambos sectores. Sin un piso institucional es imposible. Yendo a un caso más específico, hoy un poco más de menos envergadura, hoy en la práctica no tenemos control de precios, pero todavía tenemos la ley de precios justos y vigente. ¿Por qué no se le da piso legal, piso institucional, que eso le daría una señal clara al país de que esto se puede mejorar? Devolvieron el Sambil, ¿no? ¿Pero qué pasa con todas las empresas expropiadas, terrenos expropiados? ¿Por qué no se hace una política de más amplio espectro a algo que fue un error? Eso se alertó en su momento, fue un claro error, hoy tratan de revertirlo, pero se hace a cuentagotas. ¿Por qué no hay una política clara de devolución de propiedades expropiadas? ¿Por qué no se arma un piso legal para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Por qué no se quita de la Constitución una interpretación ambigua sobre lo que es la propiedad privada? Cuando veamos esos cambios, entonces ya uno pudiese decir que Venezuela está encaminada. Pero como ya el mismo análisis lo muestra, no tenemos nada de eso. Y ojo, vamos a ver, la presión debería haber. A mí me duele que no haya más presión de los diferentes gremios, los empresarios, para que deroguen la ley de precios justos. Deróguenla, pues. Y así ya eso es una señal de buena fe en que realmente los cambios son verdaderos. Y de hecho, escribí sobre eso en La Gran Aldea, que salió hoy precisamente, que tiene que ver con las concesiones. Porque lo que estamos viendo son concesiones y concesiones tácticas desde el punto de vista político. O sea, el gobierno da este espacio de operación precisamente porque eso le va a dar un rédito político en el futuro. Pero que cuando se vea el poder amenazado, esas concesiones van a desaparecer. Hasta que esto no tenga un piso sólido, que tenga piso legal institucional, hasta que no reformemos de una manera inclusiva una institución tan importante como el TCJ, que es quien va a velar porque ese piso legal realmente se ejecute. Esos son los verdaderos cambios. Y mi temor es que nos empecemos a conformar con poco. Que veamos estas pequeñas, devolvieron el Sambil, qué bien, ya vamos bien. Y realmente no, realmente pudiésemos estar hasta peor, porque si es una concesión táctica, téngalo seguro que lo que lo que tiene como objetivo es muchos más años de poder, consolidarse en el poder para que no haya cambios políticos en el corto plazo y que eso abra, porque esto lo hemos mencionado y yo contigo lo he conversado, María Alejandra. Yo no veo un proceso de reinstitucionalización sin cambio político, porque ese proceso de reinstitucionalización facilitaría su salida del poder.
Entonces, si uno entiende cómo es esa dinámica, cómo son los intereses, cuál es la ambición que ellos tienen, entonces lo lógico es pensar que no van a ir a una verdadera reinstitucionalización. Eso sí, ellos van a querer presentar unos cambios como si estuviésemos en pleno proceso de una nueva institucionalización. Y nada, es algo parecido a lo que vimos con el CNE, donde vemos que donde todavía dan paso a las arbitrariedades que hemos visto en el pasado. Y de hecho, lo de avanzada progresista es quizás el ejemplo más reciente, pero esa lista es bastante larga. Si me permites, Henkel, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Escuchándote, recordaba una entrevista que leí del líder del Consejo Superior de Empresa Privada en Nicaragua. Él reconoció en su momento, o al menos así lo indicó José Adán Aguerri, nos equivocamos con Daniel Ortega. Yo te pediría un comentario porque te escucho y no sé si el escenario es similar o no, porque Daniel Ortega en su momento también ofreció una especie de apertura, pero más tarde terminó arremetiendo contra toda la sociedad, incluyendo a los empresarios, en el marco de su estrategia de represión a la oposición en ese país. Te ruego permanezca unos minutos más, de regreso quisiera tu comentario a la luz de lo que hemos hablado. Estas señales o estas medidas esporádicas o excepcionales, como el caso de la devolución del Sambil. Al regreso de la pausa, te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Seguro. Continuamos, amigos, en Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña Henkel García, quien es analista financiero, director de Econométrica. Yo te dejaba una inquietud, Henkel, a la luz de lo que venimos hablando, tomando como punto de partida la presentación de esta memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional Oficialista, y sobre el tema de la supuesta apertura a la que hacía referencia también Delcy Rodríguez. Bueno, recordábamos lo que hemos leído que pasó en Nicaragua. Daniel Ortega aplicó una política similar y al final del día terminó arremetiendo contra toda la sociedad, incluyendo los empresarios. Yo quisiera tu comentario, te escuchamos. Esto va en línea con lo que te mencionaba de una concesión táctica. Lo que hizo Daniel Ortega en ese momento fue una concesión táctica. Y por supuesto, hacer una concesión no es perdurable en el tiempo. No tiene ningún tipo de base, ningún tipo de institucionalidad que le dé soporte a esos cambios. Lo hace porque la manera de entender la política y el poder de Ortega y de los que hoy ocupan el poder en Venezuela es bastante similar, bastante similar. ¿Qué es lo que yo creo que apuntan? Y eso va variando, ¿no? Pero el cuidado que yo trato de transmitir acá por esta vía y en algunos otros espacios en los cuales intervengo, es que para mí el plan ahora del gobierno es ofrecer algo de espacio para que haya crecimiento económico. El crecimiento económico, y es algo que ya estamos viendo en números, y parte del trabajo de Econométrica y de lo que también compartimos con los clientes, estamos viendo algo de crecimiento económico, eso es verdad, es muy probable que veamos crecimiento en 2022, creo que el gobierno va a hacer lo posible que crezcamos en 2022, pero con un objetivo, que es que aumente la recaudación fiscal. Esto junto a lo que estamos viendo que en los mercados petroleros y el acercamiento que tiene el gobierno venezolano junto con el gobierno de Estados Unidos, para mí el objetivo es empezar a reflotar las redes clientelares que alguna vez tuvieron en el pasado. No van a lograr lo mismo que lograron en las épocas pasadas, en la época dorada, donde Chávez tenía una amplia red muy aceitada, tanto cercano al poder como a lo largo de toda la sociedad, una red clientelar inmensa, lo cual le facilitó estar estable en el poder y hasta con elecciones transparentes. Entonces, a medida que esas redes clientelares se solidifiquen, que las logren otra vez conformar, entonces más transparentes puedes hacer las elecciones. Cosa que para todo esta dinámica política creo que calza, pero perfectamente. A medida que no tengas esos recursos, entonces te volverás más represivo. Tu tendencia va a ser a evitar llegar a ese momento, pero de ser necesario, si es necesario, aplicar esa represión como
para Daniel Ortega fue evidente que tuvo que hacerlo, y para mí no tengo la menor duda que en algún momento lo volverán a explicar. Ojalá me equivoque, pero los personajes son los mismos, los protagonistas son los mismos, la manera de entender el poder es la misma. Entonces yo no veo con confianza estos cambios. Entiendo que la gente lo quiere aprovechar porque ha sido un deterioro económico, un desgaste emocional, un desgaste en los hogares tremendo. Yo entiendo que la gente quiere aprovechar las oportunidades, y de hecho creo que tenemos que aprovecharlas, pero al mismo momento tener conciencia ciudadana hacia dónde vamos y hacia dónde y cuáles son los verdaderos cambios que nos tenemos que dar como sociedad. Pero yo tengo que preguntarte, Henkel, porque veíamos en esta declaración de la Asamblea Nacional Oficialista, bueno, a Delcy Rodríguez, como dicen los españoles, sacando pecho por la supuesta recuperación, la caída de los índices de inflación, sin mencionar, es decir, la capacidad destructiva del proceso hiperinflacionario que sufrió Venezuela durante años. Y yo te pediría un comentario sobre este punto en específico, porque entendemos que se llega a la inflación, al índice de precio al consumidor de un dígito, pagando un precio muy alto, que incluye la reducción al mínimo del acceso al crédito en nuestro país. Tú nos corregirás si nos equivocamos, te escuchamos. Sí, esa fue la herramienta vital, o principal, perdón, la herramienta principal que utilizaron fue desmonetizar el país. No hubo ya ese lado de pasivos de financiamiento que tenían las empresas, lo desaparecieron, eso tiene un efecto contractivo. Por cierto, que por eso te mencionaba, así como la desaparición del crédito tiene un efecto contractivo, entonces la aparición del crédito tiene uno expansivo. Y ese va a ser quizás una de las principales razones por las cuales vamos a crecer durante 2022. Eso sí, desde el gobierno nos va a vender esta nueva dinámica como la panacea, como que chévere, ya nos abrimos, lo del pasado ya pisado, no, aquí no pasó nada, ni un mea culpa, nada, te quito el Sambil, 14 años te lo devuelvo, no ha pasado nada, aquí todo contento. Eso sí, perdóname esa, que los metimos por un camino de empobrecimiento y que llevó a millones de venezolanos a abandonar el país, gente que literalmente murió por una Venezuela distinta, nada, eso, borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada. Yo creo que las cosas no son así. Nos haríamos un mal, no es por tener resentimiento, yo no estoy hablando de eso, de hecho todos los conceptos de reconciliación y una Venezuela unida me parece que son importantísimos en la Venezuela que está por venir, pero eso no quiere decir que no tengamos o no aprendamos de los errores del pasado. O sea, ¿el socialismo es bueno por fin o no? ¿Por qué la política de controles de precios, por qué la aplicaron con tanta vehemencia y con tanta destrucción? Y ahora sí ya el control de precios, realmente eso perjudica a la economía. No sé, que quedan como muchos cabos sueltos y que vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Oye, confiar en las personas que nos metieron en el foso no es para nada sencillo. Yo entiendo que la confianza y la credibilidad se pueden recuperar, pero también entiendo que eso es un fenómeno que es muy lento y que quizás hasta lo más sano es un cambio, ¿no? de actores. Y más en el caso venezolano, Mariale, y quizás esta discusión puede ser muy, muy extensa y quizás no tan coyuntural, quizás no tan sexy. El problema de Venezuela es el sistema. O sea, tú pones a otros actores políticos en el sistema actual que tiene hoy Venezuela y terminan triturados por el sistema, terminan corrompidos por el sistema. Es un Estado que está conformado con excesivo poder o concentración de poder en la presidencia de la República y que también tiene mucho patrimonio, controla mucho patrimonio. Es lo que llama la profesora Isabel Pereira, que estamos en un estado patrimonialista, porque maneja la principal riqueza del país, la maneja el Estado. Entonces, si no cambiamos eso, los que lleguen van a ser triturados por el sistema. Entonces, lo que nos tenemos que plantear en esta Venezuela que pareciera que quieren hacer
es que nos tenemos que replantear totalmente el sistema, tenemos que desconcentrar el poder político de la presidencia, tenemos que pensar muy bien cuál es la relación de la ciudadanía, de la sociedad con el petróleo, cuáles son las salidas más sanas que nos podamos dar allí, porque si no vamos a tener un loop dentro, quizás cambiar los actores políticos, en un comienzo todo perfecto, porque escoba nueva siempre barre bien, como dice el dicho, pero en cuestión de tiempo terminan ya inmersos en el sistema y la corrupción va a aparecer. Hasta que tengamos una generación que esté consciente de estos cambios y que haya voluntad política y que haya suficiente presión de la sociedad para que estos cambios estructurales finalmente no los demos, y es lo que al final nos va a llevar a un círculo virtuoso de generación de bienestar en medio de libertades. Porque acá dentro del discurso político me parece sorprendente, la palabra libertad no se escucha. Y un pueblo que tuvo, una ciudadanía que tuvo bastante tiempo reprimida, oprimida, controlada. Esa quizás es la principal reacción que nos debe quedar en esto. El aprecio que tenemos que dar hacia la libertad, pero como bien decía, el problema de la libertad, la gente a veces no le huye a ese término, porque para ser libres lo primero que tenemos que ser es responsables. Y a veces, huyendo de esa responsabilidad, entonces menospreciamos lo grandioso y lo rico y lo enriquecedor, para decirlo de mejor manera, que es la libertad. Henkel García, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero creo que el punto queda absolutamente claro. Gracias. Expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica. Bien, escuchamos a Henkel García. Hasta ahora vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos, y se nos ha agotado el tiempo. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares, en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.